Hola, en la siguiente presentación vamos a explicar sobre el tema del Sistema Automatizado de Aduanero Integral, SAAI Web y el Acto Administrativo Electrónico. Nuestro equipo está integrado por una servidora, Arellano Hernández Ana Margarita, Castillo Fuentes Melisa, Macías Rosas Alma Lilia, Acosta Loera Ángel de Jesús, Gómez Viramontes Ricardo y Cruz Rey José Alfredo. El temario de nuestro trabajo o proyecto es la documentación aduanera, como primer punto, conformado por los anexos de importación y de exportación, regulaciones y restricciones no arancelarias, apéndice del anexo 22, PAMA, reconocimiento, orden de verificación y visita domiciliaria, embargo precautorio, PACOS, toma de muestras de laboratorio, infracciones y sanciones, facultades de comprobación, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas y experiencias reales de auditorías o análisis de casos prácticos. Como primer punto, vamos a hablar sobre la documentación aduanera, la cual nos indica que el despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en la ley aduanera. Los agentes aduanales y quienes introduzcan mercancías al territorio nacional para destinarlos a un régimen aduanero están obligados a transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento, excepto lo previsto en las disposiciones aplicables. La información que a continuación se describe, la cual deberá contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada. Vamos a hablar sobre los anexos de importación. Como primer punto, pues tenemos la factura comercial. En importación es la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidas en la factura o en el documento equivalente cuando el valor en aduana de las mismas se determine conforme al valor de transacción. Aquí tenemos un ejemplo sobre un formato de una factura y los datos que ésta debe contener. Como segundo punto, nos vamos al conocimiento de embargue, el cual es la contenida en el conocimiento de embargue, la lista de empaque, una guía o demás documentos de transporte y que requiere el servicio de administración tributaria mediante reglas. Este es un pequeño ejemplo de cada uno de los documentos, un packing list, una guía o un documento de transporte. Nos vamos al cumplimiento de las RRNAs y certificación de origen. El cumplimiento de las RRNAs es la verificación del documento y resaltar los primeros tres aspectos que son cumplirse conforme a lo establecido en los ordenamientos aplicables, demostrarse con un documento que contenga medidas de seguridad o a través de medios electrónicos o ambos que determine la Secretaría. Dichos documentos deberán acompañar al pedimento que se presente ante la aduana por conducto del agente o apoderado aduanal en los términos de la legislación aduanera. Como cuarto punto, la que determine la procedencia y el origen de las mercancías, que es la certificación de origen, para efectos de que la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan de conformidad con las disposiciones aplicables. Factura comercial. Esto, bueno, ya cambiamos a los anexos de exportación. Como factura comercial es un CFDI, que es el comprobante fiscal digital por Internet, equivalente a la factura electrónica que se expide por la enajenación de la mercancía. El cumplimiento de la RNA se apega a las mismas características de los documentos en el acto de la importación. Un COBE es el comprobante de valor electrónico. Este sistema recibe y valida de forma anticipada la documentación que comprueba el valor comercial de las mercancías durante los despachos en aduanas. Y el conocimiento de embargue BOL, o también se le conoce como conocimiento de embargue Bill of Lading, que el cual es el documento propio del transporte marítimo. Este cumple varias funciones, básicamente sirve para proteger el cargador frente a la naviera y se utiliza como contrato de transporte de las mercancías en un buque en línea regular. Este es
un ejemplo de un formato del Bill of Lading. Pasamos a nuestro siguiente punto. Es el conocimiento de embarque aéreo, Airwell Bill, AWB, por sus siglas. Esta es una prueba y evidencia de la existencia de un contrato de transporte aéreo, así como determina el campo de aplicación y responsabilidad para la operación realizada e identifica a los intervinientes y mercancías de la misma. También se conoce como carta de porte aérea o nota de consignación aérea. Y una manifestación de valor es, por así llamarle, la declaración juramentada bajo protesta de decir verdad a las autoridades fiscales y aduaneras que el valor de las mercancías y todos aquellos gastos generados por la importación y que afectan el valor en aduana de las mercancías son verdaderas y ciertas. Este es el formato que se llena, emitido por el SAT, para respaldar la información que ahora sí se va a proporcionar. Vámonos al punto 3.2, que son regulaciones y restricciones no arancelarias, permisos, cupos y NOMS. Las CRR o regulaciones y restricciones no arancelarias son medidas que regulan o restringen la entrada o salida del país de las mercancías. Las restricciones y regulaciones no arancelarias tienen como responsabilidad mantener a salvo, por así decirlo, dichas industrias de aquellas prácticas que puedan afectar una competencia justa, sobre todo cuando el intercambio comercial con economías altamente exportadoras es considerable. Estas se establecen por medio de la Secretaría de Economía, en conjunto con las autoridades correspondientes, dependiendo de las operaciones de exportación que realice cada persona o empresa. Por ejemplo, puede involucrarse la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que son las AGARPA, si alguien está importando o exportando alimentos. Aquí dejé una imagen, bueno, pues los logotipos, las imágenes de las secretarías que se pueden involucrar en esta práctica, ¿no? ¿Cuáles son las regulaciones y restricciones no arancelarias más comunes? Bueno, pues tenemos 3 puntos que son los permisos previos, las cuotas compensatorias y el marcado del país de origen. Los permisos previos pues son la autorización para importar o exportar legalmente las mercancías sensibles como los productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, ropa, equipo de cómputo y armas, entre otros elementos que sean susceptibles de desvíos para fabricar armas. Las cuotas compensatorias, se trata de un monto que asigna a los productos extranjeros que entran a nuestro país y que son más baratos de lo que se venden en el país a donde están ingresando. Bueno, en este caso sería México. De esta forma, pues se tratan de igualar los precios para tener una competencia leal y así no pueda afectar a los productores locales. Un marcado de país de origen son las marcas que deben tener las mercancías para determinar cuando una mercancía importada al territorio nacional puede considerarse una mercancía de otro país. Estas marcas de origen pueden ser indicadas en español, en francés e inglés, o pueden ser marbetes, etiquetas o sellos. Ok, ahora vamos con lo que son los cupos. Un cupo tiene como propósito la importación de un monto determinado de un producto o mercancía con un arancel, que es un impuesto menor al que se aplica en las mercancías que se importen sin este beneficio. La autorización se otorga a través de un certificado de cupo y tiene una vigencia determinada, la cual se establece en el propio certificado. Los cupos permiten a las empresas o personas físicas usuarias disminuir los costos de importaciones y en consecuencia más atractivas y competitivas respecto de otras operaciones que no realizan bajo este esquema. Apéndices del anexo 22. El anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior no es más que un instructivo para el llenado de pedimentos sin cometer errores y cuenta con 22 apéndices explicativos. Apéndice 1. En el apéndice 1 nos habla de las aduanas.
Para cada aduana existe un tipo de código. En el apéndice 2 habla sobre las claves de pedimentos, ya sea por retorno de materia prima. Apéndice 3, medios de transporte. En el apéndice 3 están enlistados los medios de transporte que son utilizados para el traslado de mercancías. En el apéndice número 4 habla sobre la clave de los países. En el apéndice número 5 sobre la clave de las monedas. Para cada uno de los tipos de monedas que se utilizan hay un código. Apéndice 6, recintos fiscales. En el apéndice 6 están enlistados todos los recintos fiscales con los que se cuenta en México. Apéndice 7, unidades de medida. En este apéndice están todas las unidades de medida que son utilizadas cuando se realiza un pedimento. Apéndice 8, identificadores. Apéndice 9, regulaciones y restricciones no arancelarias. En el apéndice 10, tipos de contenedores y vehículos de autotransporte. En el apéndice 11 nos habla sobre la clave y los métodos de evaluación de las mercancías. En el apéndice 12, contribuciones, cuotas compensatorias, gravames y derechos. El apéndice 13 se refiere a los formatos de pago. El apéndice 4, términos de facturación. El apéndice 15 nos habla de los destinos de las mercancías. El apéndice 16 nos habla del tipo de régimen en que serán importadas o exportadas las mercancías, ya sea temporal o definitivo. Apéndice 17. Código de barras, pedimento, parte 2 y copias simples consolidados. En el apéndice 8, tipo de tasas. En el apéndice número 18. En el apéndice número 19, clasificación de sustancias peligrosas. El apéndice número 20, certificación de pago electrónico centralizado aduanero. El apéndice 21 nos habla sobre los recintos fiscales estratégicos que se encuentran en México. Apéndice número 22 y último, características de la tecnología para dispositivos de tecnología. PAMA, reconocimiento, orden o verificación y visita domiciliaria en el artículo 150. PAMA quiere decir procedimiento administrativo en materia aduanera. El artículo 150 dice lo siguiente: las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embargue precautoriamente mercancías en términos previstos por la ley. En dichas actas deberán hacer constar la identificación de la autoridad que practica la vigilancia, los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, la descripción, naturaleza y las demás características de la mercancía, la toma de muestra de mercancías en su caso y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente. Deberá requerirse al interesado porque se designe 2 testigos, señale el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de las circunscripciones territorial de la autoridad competente, para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, salvo que trate de pasajeros, en cuyo caso podrán señalar un domicilio fuera de dicha suscripción. Se percibirá al interesado de que si los testigos son designados o los designa, no acepta fungir como tal. Quien participe con la diligencia de designar que no señale el domicilio, señalará uno de los correspondientes o él a su representante. Desocupará el domicilio señalado sin avisar a la autoridad. Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en el que fue efectuada la notificación, a fin de las pruebas formular los alegatos que su derecho convenga. Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de una nexta clasificación arancelaria, podrá
ejercerse dentro del plazo señalado la celebración de la Junta Técnica Consultiva para definir si es correcto o no la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento. Dicha junta deberá realizarse dentro de los 3 días hábiles siguientes, ofrecimiento en caso de ser correcta la clasificación arancelaria manifestada en el pedimento de la autoridad aduanera. Se inicia el procedimiento acordado, el levantamiento del embargo y la entrega de las mercancías, dejando sin efecto el mismo caso de lo contrario el procedimiento. La autoridad que levante la acta respectiva deberá entregar al interesado una copia del inicio del procedimiento, momento en el cual considera notificado. El artículo 150 nos habla básicamente de las visitas domiciliarias, la verificación y el reconocimiento de las mercancías. Nos habla de los pasos que se deben de seguir para realizar el procedimiento administrativo en materia aduanera. Como lo mencioné al principio, en dicha acta deberá de constar, es muy importante que cuente con los siguientes datos: la identificación de la autoridad que practica la diligencia, el nombre de la persona o de la autoridad. El nombre debe de ser completo, sin abreviaturas, los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, por qué y para qué fue iniciado el procedimiento, la descripción, la naturaleza y las demás características de las mercancías. Este punto debe de ser muy claro, se deben de describir toda y cada una de las mercancías que fueron a encontrarse en el reconocimiento, la toma de muestra de la mercancía en su caso y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente. Es como les comentaba, estos pasos no se deben de omitir en el acta para que pueda ser válido y proceder. En el artículo 151 nos habla del embargo precautorio. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios de transporte en los siguientes casos: cuando las mercancías introducidas al territorio nacional por lugar no autorizado o cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas físicas o sean transportadas en medios distintos a los autorizados, tratándose de tránsito interno; cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibidas o sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿A qué se refiere la fracción número 2? El artículo 176 de la ley no se acredita su cumplimiento o su acreditar en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. En su caso se omite el pago de cuotas compensatorias tratados de las normas oficiales mexicanas de información comercial. Solo procede el embargo cuando el incumplimiento se detecte el ejercicio visitado domiciliario o verificación de la mercancía en transporte. Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente que la mercancía se somete a los trámites previstos de la ley para introducción al territorio nacional o para su internación en la franja o región fronteriza al resto del país, cuando no se acredite su legal estancia o tenencia o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas. En caso de pasajeros, el embargo precautorio procede a lo respecto de las mercancías no declaradas, así como el medio de transporte. Sin embargo, se trata de vehículos de servicio particular o se trata del servicio público cuando esté destinado a su uso exclusivo para el pasajero y no presente servicio de ruta. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de la mercancía en transporte se detecten mercancías no declaradas o excedentes en más de 10% del valor total declarado en documento aduanero que ampare la mercancía. Cuando se introduzca dentro del recinto fiscal vehículos de carga de transporte de mercancías de importación sin pedimento correspondiente para realizar despacho de la misma. Cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor o importador señale en el procedimiento o en la factura sean falsos
o inexistentes, cuando el domicilio fiscal señalado en dicho documento no pueda localizar al proveedor o la factura sea falsa, cuando el valor declarado en el pedimento inferior a 50% o más del valor de la transacción de mercancías identificadas o similares determinado conforme al artículo 72 y 73 de la ley aduanera, salvo que haya otorgado la garantía que se refiere al artículo 86, fracción A de la ley aduanera. ¿A qué se refiere en pocas palabras el artículo 151? Nos habla de en cuáles casos o nos describe de en cuáles casos se hace un embargo precautorio de mercancías, cuando no se compruebe la legal estancia de las mercancías, cuando no son de, por ejemplo, cuando utilizamos un avión en un vuelo comercial y no declaramos mercancías, estamos expuestos a un embargo precautorio porque están entrando de manera ilegal, ya sea al país, cuando no declaramos también cantidades de dinero que traemos, cuando, en fin, es cuando no se comprueba la legal estancia de las mercancías en el territorio nacional o cuando se introducen por un lugar no autorizado, cuando se trate de mercancías que están prohibidas para la introducción a México. Todo esto nos habla en el artículo 151. Hace referencia a cuando no cumplimos con ciertas características o ciertas restricciones, nuestra mercancía está expuesta a ser embargada. El procedimiento administrativo de comisiones omitidas procede cuando la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de la ley aduanera. En su fase inicial, no procede el embargo precautorio, solo la determinación. En su caso, se realiza toma de muestras y después del dictamen se notifica dentro de un plazo de 6 meses al interesado el resultado y de haber omisiones, se continúa con el procedimiento. Se levanta un acta con los hechos u omisiones, mismas formalidades en la designación y plazas, en un periodo aproximado de 10 días. El plazo para que se dicte resolución son 4 meses, contados a partir del día siguiente en el que se encuentre debidamente integrado el expediente, cuando vence el plazo para ofrecer muestras. En caso contrario, deberá poner a disposición inmediata las mercancías. La toma de muestras de laboratorio, su objetivo es dictar los pasos que deben seguirse para que se efectúe el muestreo de mercancías y en una aduana interior. El presente proceso es dirigido a la Unidad Técnica de Asesoría y Muestreo, Verificador y Agente Aduanal. Este proceso está basado en todos estos reglamentos, empezando desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 73, la fracción 39, numeral primero y 89, fracción 13 y 131, y así sucesivamente en la Ley Aduanera, Ley de Servicio de Administración Tributaria, el Reglamento de la Ley Aduanera, el Reglamento Interior de Servicio de Administración Tributaria, las reglas generales de comercio exterior y en lineamientos de operación de los equipos de detección portátil de infrarrojo cercano. Y el proceso va más o menos así. El verificador realiza la toma de la muestra indicando motivo de no realizar por triplicado lo fundamentado en el artículo 75 de las reglas generales de ley aduanera. Después de eso, se anexa a oficio de toma de muestra correspondiente con documentación correspondiente. Se escanea la documentación y se sube al sistema para la transmisión de documentos digitalizados del capítulo 29.
Se envía la muestra al laboratorio central, se recibe el resultado del laboratorio central y aquí tenemos dos opciones. Si este resultado de la muestra del laboratorio es correcto, si no es correcto, se turna al verificador distinto, al reconocimiento. Se realiza el acta de incidencia de hechos fundamentada y motivada y se termina el proceso. Cuando el resultado es correcto, se notifica el resultado al jefe de reconocimiento aduanero, al verificador y al agente aduanal y se genera un oficio de entrega de muestra y notificación. Se cierra el reconocimiento aduanero y se termina el proceso. Gracias. Visitas domiciliarias. Es la facultad de comprobación que tiene la autoridad fiscal. Es para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras en materia de comercio exterior. Esto se aplica por parte de los contribuyentes y los terceros. Los requisitos que debe contener la orden de visita, pues tiene que estar en un documento y quizá constar por escrito, señalar el nombre del visitado sin abreviaturas y también tiene que mencionar el lugar de la visita, señalar la autoridad que lo emite, estar fundada y motivada con el objetivo que tiene o el propósito que tiene dicha visita. Señalar los conceptos a revisar, señalar el periodo u operaciones a revisar, nombre de los visitadores, tienen que tener un papel o una identificación, lugar o lugares donde debe efectuarse la visita, tienen que ser los que estén registrados en el RFC o el SAT y firma del funcionario competente. Pues aquí, una vez hecho esto, pues aquí es donde se puede revisar la contabilidad, incluidos datos, informes, declaraciones, comprobantes de pago, contribuciones, etc. La revisión de bienes o mercancías, los bienes de origen y procedencia extranjera que se encuentran en el domicilio, a fin de verificar su legal importación, estancia o tenencia en territorio nacional. Pues esto con la finalidad de que todo cumpla con los requisitos, que todo tenga la legal estancia aquí en el país. La revisión de gabinete, pues la solicitud de información que la autoridad fiscal requiere a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros que deben presentar en las instalaciones administrativas. Aquí es como cierta información que te indica pues, la autoridad que tú debes de llevar en un periodo de 20 días hábiles. Pues el contenido, aquí tenemos que indicar el nombre del contribuyente, o sea, el RFC y el domicilio fiscal. Indicar el lugar y el plazo en el que se debe presentar dicha información. O sea, nos tienen que decir exactamente la dirección donde tenemos que entregar los documentos. Los informes, libros o documentos requeridos los deberá presentar el contribuyente o representante legal. Estas personas tienen que llevar todo lo solicitado por la autoridad y tienen que ser ellos, tiene que ser el contribuyente, el representante legal, ya que a ellos es a los que se les va a notificar si hay algún error o tienen algún inconveniente en los documentos. Para llevarla a cabo, se solicita al contribuyente que presente ciertos datos, informes, estados de cuenta, documentos y otras cosas. Esto pues con la finalidad de que poder verificarlos y saber si realmente tienen los documentos de importación correctos, si no tengan un error. Y pues tienen un plazo de 20 días para presentar documentos. En la visita domiciliaria, una vez que se aplica, tienen hasta 12 meses para poder terminar y dar un visto bueno. Muy buenas tardes, mi nombre es José Alfredo. En esta ocasión me tocó exponer infracciones y sanciones que corresponden a lo que es comercio exterior. Vamos a ver lo que son las infracciones. Tenemos infracciones relacionadas con la introducción o extracción de materias en materia de comercio exterior. En el artículo 176
lo que es la circulación indebida en los recintos fiscales, artículo 180, uso indebido de las funciones dentro de los recintos fiscales, artículo 180A, destino de las mercancías, cuando éstas no estén declaradas, según el artículo 182, a la presentación de documentos y declaraciones falsas o omitidas, el artículo 184 y 184A, llevar sistemas de control de inventario que no correspondan o que no cumplan con lo que es establecido en la norma, controles de seguridad y manejo de las mercancías, estos también cuando no cumplan, en el artículo 186, clave de confidencialidad, de identidad, artículo 188, uso indebido de los gafetes, estos cuando no son usados correctamente, por ejemplo, una persona no está usando el gafete a su nombre. Integridad y seguridad de las instalaciones aduaneras, artículo 192, omitir entregar contribuciones o aprovechamientos derivados de los agentes aduanales que corresponde al artículo 195. Las sanciones que podemos estar o las que se puede llegar o aplicables según el artículo 176 de esta ley van multas de 130 a 150 de impuestos al comercio exterior cuando se omite o no se haya cubierto con lo que correspondía pagar cuando la infracción que se refiere a esta fracción sea cometida por un pasajero, se impondrá una multa de 80 a 120% del valor comercial de la mercancía. Otra de las multas podría ser una de 5.150 a 12.800 cuando no se cumpla con el cumplimiento de las regulaciones o restricciones arancelarias. Multas que van del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando su importación o exportación esté prohibida. En el caso de algunas mercancías como las que tenemos ahí en este artículo 176. Siempre que no se trate de vehículos, las multas oscilan del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el cumplimiento de las restricciones y regulaciones. Tenemos también multas del 100 al 150% del valor comercial de las mercancías declaradas mencionada en la fracción 6 del artículo 176 de esta ley. Multas equivalentes del 5 al 10% del valor declarado de las mercancías cuando se trate de supuestos a que refiera la fracción 6. Multas que van del 70 al 100% del valor declarado o el valor comercial que sea mayor a las mercancías de la fracción 8. Multas del 10 al 20% del valor declarado del valor comercial de las mercancías que sean mayor a lo señalado en la fracción 9. Multas equivalentes a las señaladas en la fracción 1, 2, 3 y 4 de este artículo según trate, que oscilan del 70 al 100% del valor comercial de las mercancías estén exentas o señaladas en esta fracción 10. Multas que van del 70 al 100% del valor de la aduana en las mercancías que refiere a la fracción 11 del artículo 176 de esta ley. Si se fijan, tenemos pues infracciones que van de un 10 a un 150% del valor comercial de las mercancías, y todo depende de la fracción a la que estén sujetas. En el caso que refiere a la fracción 2 del artículo 176 de esta ley, las multas oscilan de 130 al 150 del impuesto al comercio exterior, y en caso de cuotas compensatorias. En el artículo 181 se impondrán multas que van desde 1.000 a 1.500 sin autorización a quien cometa infracciones a que refiere el artículo 180, 180A, y si se fijan, así podemos seguir hasta el 195, artículo 195. Tenemos algunas facultades
Facultades, según el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, establece que las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas de los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y proporcionar información a las autoridades como lo tenemos, como lo que es el SAT. Facultades para realizar visitas domiciliarias, solicitudes o avisos como lo que es el Registro Federal de Contribuyente, obligaciones y cumplimientos en materia aduanera, verificación de sistemas y registros electrónicos, solicitar la exhibición de la documentación. Esto debe de ser por escrito, debe de ser dirigido a la persona para que sea legal la notificación. Muchas gracias. (3.10) Revisiones electrónicas. La revisión electrónica es una de las facultades de la comprobación de la autoridad fiscal que consiste en la revisión vía electrónica de la información y documentación que ya obró en poder de autoridad fiscal, es decir, que ya se encuentra en su sistema. El objetivo de la revisión electrónica es verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, analizando la información y documentación que se obra en el sistema sobre uno o varios conceptos o contribuciones. Este es un ejemplo de cómo es el proceso de una revisión electrónica, en donde se puede observar que la revisión concluirá en un periodo máximo de 6 meses, excepto en el material de comercio exterior, que no podrá exceder de más de 2 años. 3.11 Experiencias reales de autorías. Análisis de costos prácticos, de casos prácticos. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, recaudó 94.287.5 millones de pesos por las autorías que realizó durante el primer semestre del año, una cifra récord para el periodo similar. La cantidad que obtuvo por actos de fiscalización sobre los contribuyentes fue de 9.2% superior en la primera mitad del 2019, respecto al mismo lapso del año pasado. De acuerdo con las cifras del organismo, la efectividad de la fiscalización, la cual permite conocer en cuántos de los actos en que se entró en contacto directo con el contribuyente se identificaron evasiones u omisiones de este, fueron de 95.8% durante enero y junio, lo que quiere decir que cada 10 casos, más de 9 resultaron con observaciones determinadas por los auditores. Además, muestra que el direccionamiento y ejecución de las auditorías tuvo un alto grado de certeza precisa. Esta cifra de efectividad es la más alta desde el primer semestre del 2013, cuando entonces se reportó 98.8%. Además de la cifra histórica que logró por los actos de auditorías, el Servicio de Administración Tributaria obtuvo esos resultados con la menor presencia fiscal en su historia. En el periodo en cuestión solo se realizaron 29.471 actividades de fiscalización, lo cual además fue soportado por una rentabilidad del 72.5%, con el fin de reducir el máximo posible las molestias innecesarias a los contribuyentes y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. En este ejercicio, la política para actos de fiscalización ha sido privilegiar la calidad sobre la cantidad, detalló en el reporte de Finanzas Públicas el secretario de Hacienda.
En cuanto a la rentabilidad del 72.5, el SAT destacó que esta cifra permite comparar la inversión de actos de fiscalización contra la recuperación en el transcurso de las auditorías. Eso significa que cada peso, invertido en la actividad se multiplicó por 72.5 por medio de la recuperación de cifras cobradas. El método más utilizado en la auditoría recaudadora para llevar a cabo los actos de fiscalización durante el primer semestre fueron las masivas, por las cuales ejerció 12.328 acciones, seguido de la verificación diversas con 9.805 casos. En menor medida y con una tendencia decreciente, el SAT cada vez recurre menos a las visitas domiciliarias, con apenas 3.978 casos en el primer semestre del año, una cifra muy distante a las 11.561 que se llegaban a necesitar en el mismo periodo del 2013. Para revisiones del gabinete se cuantifican 3.106 casos, mientras que los dictámenes y compulsas se notifican 254 respectivamente. Multas fiscales. El SAT informó que obtuvo ingresos procedentes de la aplicación de multas fiscales por 2.415 millones de pesos en el primer semestre del año, una cifra de 45.4% menor a la reportada en el mismo lapso del 2018. La cantidad mayor que obtuvo en las sanciones que se llevaron a cabo fue por corrección fiscal a los contribuyentes, a los cuales obtuvo 1.521.5 millones de pesos, seguido de infracciones a las disposiciones sobre comercio exterior, con un monto de 439.3 millones. Los restantes 304.9 millones de pesos fueron por las multas impuestas por entidades federativas y otras. El brazo fiscal de Hacienda tiene la responsabilidad de recaudar 3.3 millones de pesos durante este año, lo que significa superar la meta de poco más de 3 billones que se captaron el año pasado. El SAT apuesta a hacerlo bajo estrategias de mayor asertividad y con apoyo de las nuevas tecnologías.